Saque esa música, póngame una música de pasarela, esa donde las mujeres bambolean el corporé de un lado para otro, porque ella sí tiene que mostrar, esta señora sí. Miren nuestra invitada de COVID, ella morocha, una de las morochas más lindas del país, la querida Rosanita Vargas. Hola, buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Vengo a cocinar contigo. Mira qué año que ando tras tuyo, che. No, mi vida, por favor, para mí es un lujo poder estar hoy en tu programa. Agradezco a toda la producción, a todo el canal. Feliz de pertenecer a Red Guaraní. No me vayas a enojarte conmigo, da un pasito otra vez ahí. Acá, bueno. Acompáñalo que esta señora. Vení acá, de tu mano. Pero, Dios mío, esto es un lujo. Santiago Almada, andate a prensa, mi querido amigo. No sé que haya algo, que alguien muera y hay una piedra, Mira, qué belleza de señora, Ahí está. Un look fresco hoy, mañanero, así que vinimos así bien comodita. Claro que sí, aparte que de la casa, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros, camarógrafos, productores? Un placer. Gracias también Graciela, que me maquilló. Me reciben de la mejor manera, así que feliz de estar acá. Yo pedí un delantal porque yo quiero cocinar. Ah, muy bien, me encanta. Ponete por los quiero cocinar y acercarte acá. Bueno, que te quiero mostrar. Rosana, ¿cómo estamos? Presentame, por favor. Mi orden es de usted, señora, madame, señora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? A ver, besito. Besito. Mira, Rosana, te comento. ¿Se quiso? No, se desmaya, que todavía está recuperando el aire. ¿Cómo estás, mi amor? Qué feliz debe estar mi hijo mirándote. ¿Cómo se llama tu hijo? Raulito. Debe estar mirando ahí. Saludos a Raulito. Besos a Raulito y a todos que deben estar súper enganchados contigo. También a todos los que están en mi gimnasio, porque me dijeron, vamos a ver cómo cocinas, me dice, porque ellos te siguen, espectacular tu comida, pero quieren ver qué cocinas. Bueno, muy bien, me encanta. Yo pienso que esta opción para las chicas que están ahí, por supuesto, porque no los caballeros también. Me encanta. Esta, una sopa crema de choclo, estoy preparando. Es tan Qué fácil de rico. preparar. Rosana, mira, yo te digo, esto nada más que vos necesitas una cucharada de manteca, la sartén ya tibiecita ya, estás de cubo para que se haga una manteca derretida, le pones una cucharada de harina. Mezclas muy bien que se haga una suerte de engrudo, ahí le echas tu cebolla o puerro, en este caso yo utilicé puerro, le tiras tu choclo, sal y pimienta, le se va con un poquito de caldo, o la cantidad que quieras, ¿verdad? Rompe el hervor, llevas a la licuadora y este es el resultado. Mira cómo queda. En mi cremosa, caso, sin puedo usar crema de poner, leche. manteca light, por ejemplo. Por supuesto, igual claro que sí, lógico, todo. Una margarina, Sí. Va a quedar espectacular y para evitar justamente el uso de la crema de leche y para que quede esta textura, para que no sea muy dura, es justamente que recorría esto, Y Qué también rico. Aparte a los chicos que muchas veces no les gusta ver la verdura, la manera de licuar es la manera excelente justamente de aprovechar y hacer que los chicos consuman la sopa. Consumir sopa, mira lo que yo te voy a decir a vos, Esto ¿verdad? va como un primer plato. Exacto, un primer plato, exactamente. Y aparte que mira lo que te voy a decir a vos, Una rica sopa, por supuesto, tienen que formar diariamente. ¿Qué hacemos? Vamos a decorar. Acá pone y vamos a una petit clase de cocina. Decórame, por favor, con los pancitos. Un pancito que te haya quedado. Partís en este corte, así medio alargadito, verás, sartén con un poco de aceite de oliva, le pones un diente de ajo y tostada de un lado, tostada del otro lado. Este es el famoso pan al ajo, ¿verdad? Exactamente, para que entonces lo que hacemos justamente es, mira, yo le pongo encima aceite de oliva. Exactamente, coloco 3 ahí, así, mira, va tostadito, adentro claro, esto. y mira lo que es una belleza. Ay, qué rico. Mira, esto llega el marido después. Mire, señora, qué fácil. Facilísimo. Ahora, si no quieres solo darle, me gusta para el marido, me gusta esto para mi hijo, porque en serio le voy a hacer algo divertido. Claro, ahí, y para ¿no? los chiquitos, para que el pan no sea muy grotesco, puedes cortar en cubitos y hacer un salteado rápido con el aceite que te decía. Me encanta. Un poco de ajo, y si son un poco más atrevidas en la cocina, le echas ahí una hebrita de romero fresco. Perfuma. Fantástico. Te doy otra opción. Mira, conmigo tiene que ser rápido. Estoy anotando. Estrujas muy bien anís y le tiras ahí la sopa crema de choclo y con saborcito de anís. Es otro pito puta. Tiene un sabor espectacular. ¿Sabes qué? Me parece que eso ya es un poco afrodisíaco, ¿verdad? Y algo. Yo creo que a eso estamos apuntando, Bueno, ¿verdad? Así que, señora, anota esa receta urgente. Permíteme que llego hasta un costadito Por y ya favor. hacemos la otra. No, esto no es nuestra invitada. Todo eso al floriciaco, no sé qué. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ahí está. Mi querida Rosanita, contame. Bueno. ¿Cómo andas? Súper bien. Feliz con este nuevo proyecto, muy feliz. La ignorancia es mía. Tu marido sigue jugando, ¿verdad? Sí, le ganaron a Boca. Mañana es el partido nuevamente de Capiatá, decisivo, un partido histórico que se juega en la cancha de Luque, así que
todos invitados. El Paraguay tiene que estar ahí apoyando a nuestro querido Sportivo Capiatá. Ya. Pues es que yo tengo al menos justamente esa definición sobre la pareja, ustedes de Román y vos, ¿verdad? En el caso de que ustedes, una pareja, vos modelo, el futbolista, y bueno, pero hasta ahora vigente. Nunca escuché un escándalo, amenaza de separación, tercero de por medio, nunca hubo nada de eso. ¿Cómo hacen para mantener justamente el perfil de un matrimonio feliz, siendo figura pública? Repito, bueno, sos justamente vos modelo y él es futbolista, que medio que de repente es medio complicado muchas veces el tema del futbolista con... La verdad que creo que se basa mucho en mientras yo voy cortando mi carne y charlamos, deje desarrollar a la otra persona en lo que le gusta. En este caso a mí me gusta lo que es el mundo artístico, el mundo de la televisión. Totalmente. Porque yo creo que si uno es feliz en cuanto a lo que hace, lo transmite en la casa, con la familia, en el hogar. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Porque mira que incluso... toda la familia muy orgullosa de Raúl, porque Raúl ya tiene 36 años y sigue jugando en un club de primera. Y está tan vigente como profesional. Así que sí. Muy orgullosa realmente de él. Mira, debe ser, al menos... ¿Qué vamos a comer? Tengo todo lomo que ya traje en bife, que iba a ser una milanesa, después dije, no voy a hacer algo un poco más light, por eso estoy sacando las nervaduras para mimarte a vos. Voy a cortar en tiritas esto. Yo soy fanática del lomo. Bueno, y para mí es el corte más noble. El lomito ya es pura pulpa, casi no tiene sabor, ¿verdad? Entonces yo prefiero siempre trabajar un poquito más la mandíbula, pero que el plato tenga un sabor que tenga fabuloso. el sabor ahí, ¿verdad? Te decía Rosana que, mira, para Raúl no debe ser tan fácil todo lo que vos haces, porque muchas veces también haces obra de teatro. Totalmente, pero es una persona muy madura, así que yo creo que le gusta verme feliz por sobre todas las cosas, así que apoya lo que es mi trabajo. Hay mucha comunicación. Totalmente, fundamental eso. Aparte, yo soy muy profesional en cuanto a lo que hago y siempre digo, amo mi trabajo, disfruto de lo que es mi trabajo. Entonces, ahí está un poco el secreto, sí, ¿verdad? Perfecto, me parece. Aparte de eso, tengo otros trabajos también, como es mi gimnasio, que ya lleva 8 años en el mercado, Rosana Barrios Body Center. Te cuento que este 25 de octubre voy a recibir mi masterado también. Soy máster en Ciencias de la Educación. Ah, qué bueno. Así que un apoyo total, fundamental, ¿verdad? La verdad que sí, todo eso por supuesto no podría lograr si es que no tenés el apoyo de tu marido. El apoyo de la familia, que es muy importante para que uno vaya creciendo como persona y como profesional. Eso es muy importante. Claro, bueno, ambos muy ocupados, repito, por tus múltiples actividades. Supongo que te pasas mucho tiempo fuera vos, ¿verdad? Él igualmente, las concentraciones, por supuesto también el entrenamiento, todo eso. ¿Cómo es Rosana Barrio en casa? ¿Qué momento te ocupa la alimentación de los chicos? ¿Cómo guías un poquito la casa? Yo creo que uno tiene que ser organizada. Yo soy una mujer muy disciplinada, tanto en mi vida profesional como personal, ¿verdad? Sí. Trato de organizar muy bien mi tiempo, pero no podría lograrlo sin la ayuda fundamental que es de la tía Anto, que es la tía que está ahí presente, que es la que prácticamente hace todo, ¿verdad? Yo trato de organizarme y ella es la que distribuye ahí un poco, ¿verdad? Sí. Pero levantarse temprano, desayunar con Raulito, que es mi hijo, él va al colegio a la mañana, entonces ahí ya me voy a entrenar. Cosa que para mí es fundamental. 5 años tiene mi bebé. Sí. ¿Tiene ese tiempo dedicado siempre papá y mamá para conversar con el chico? Totalmente. Por ejemplo, el almuerzo es sagrado en casa. Nadie el come almuerzo fuera. No, nadie come en casa, por más que tengamos varios compromisos, así que yo esto ya preparo un tupper para llevar. Perfecto, pero como pero claro, porque como ya hoy estuvimos en casa, no tenemos que llevar. No hay comida, ya, vaya, claro, busquen el tapecito. Sí, ya está. Te voy a hacer una pausa, Rosana, te pido permiso, pero antes, ahí liste ingredientes para vamos a repasar, ¿sí? ¿Puedo leer, don Julio? Ya, por favor, Ya empezamos con el sarteneado de lomo con mucho sabor oriental. A ver. El sarteneado de lomo sabor oriental dice así para los ingredientes: 200 gramos de lomo, un ajo, aceite de maíz, 200 gramos de verdura surtida, salsa de soja, pimienta, sal, jengibre y perejil. Bueno, ahora sí, hacemos facilísima, aparte que es muy práctico, y con arrocito blanco, esta comida, más con la entrada y el postre que te voy a enseñar a hacer. Ahí está, va a quedar espectacular, Y te voy a hacer un postre que te va a encantar, una combinación de budín de pan. ¿Te gusta el budín de pan? Me encanta. Bueno, puedo ponerle un poco de manzana, te voy a mostrar, Un poco de manzana. Un poquito, ya vas a ver cómo, 11:34, 31 grados la temperatura. Pequeña pausa, a la vuelta seguimos conversando con Rosana Barrios.